qué es una hernia discal y cómo mejorarla. Vamos a por ello. Básicamente, una hernia discal es una lesión que podemos tener dentro de nuestra espalda, dentro de nuestra columna. Y para ello me he traído un disco, un CD, que creo que te va a resultar de mucha ayuda para entender un poquito mejor qué es una hernia discal. Imagínate que nuestra espalda, nuestra columna, está formada por muchos discos, muchas carcasas de estas, con el disco de música o de película o de lo que sea dentro del disco. Imagínate que tenemos, pues como te comento, muchos discos y que para ello necesitamos pues que cada uno de esos discos esté protegido, cada una de esas partes interiores del disco estén protegidas. ¿Cómo? Pues básicamente con una carcasa, como la que tenemos en el disco. Entonces, una cosa que tenemos que entender es que una hernia discal sería como esa cinta que tenemos dentro de esta carcasa, y que la hernia discal se produce cuando el disco sale hacia afuera, cuando la cinta sale hacia afuera. Imagínate que el disco, en vez de estar cerrado, protegiendo toda esta zona, pues se abre y sale lo que es el disco, sale fuera de la cajita, ¿vale? De la carcasa. Eso sería una hernia discal. Cuando el líquido que tenemos dentro del disco, uy, va, que se me cae. Al final, por hacer el ejemplo, siempre suelen haber problemas. Y sale el disco de la cajita, ¿vale? Eso sería una hernia discal, cuando sale el líquido de los huesos que tenemos dentro de la espalda, más concretamente de las almohadillas, de los cojines, de los discos intervertebrales. ¿Es malo tener una hernia discal? Pues realmente va a depender un poco de cada caso en particular. Hay hernias discales más grandes, más pequeñas, más graves, menos graves. Hay hernias que necesitan ser operadas. Afortunadamente es un caso muy reducido de personas y de casos, o de situaciones mejor dicho, y hay otro gran porcentaje de personas que tienen hernia discal y dolor lumbar o ciática que se pueden recuperar, y mucho, con ejercicio y con buenos hábitos. De hecho, la mayor parte de las personas a las que ayudamos, de nuestros clientes dentro del programa de espalda sin dolor, que tienen ciática, que tienen hernia, que tienen protusión, discopatía y dolor lumbar, hacen ejercicio y se recuperan del dolor sin necesidad de pasar por cirugía. Así que por favor, no te preocupes con el tema de la operación o la cirugía, especialmente si te da miedo. Entonces, salvo un 5% de personas con hernia discal y dolor que deberían operarse, sobre todo personas que tengan lo que se conoce como síndrome de cola de caballo, que básicamente, además del dolor y demás, tener las piernas dormidas y tener incontinencia urinaria. Salvo esos casos concretos, realmente la operación es un parche temporal al dolor. Es como, te pongo un claro ejemplo súper sencillo, imagínate que tú quieres trasladarte, que tú quieres viajar para irte de vacaciones desde España hasta Estados Unidos, hasta Nueva York, por decir un caso, y que quieres cruzar todo el charco, porque obviamente para ir de España a Estados Unidos pues necesitas cruzar todo el océano Atlántico. Imagínate que en vez de coger un avión o coger un barco transatlántico para ir de un sitio a otro, que tardarás pues entre 6 horas, 12 horas o un día, en vez de todo eso tratas de ir de un sitio a otro nadando, ¿vale? Nadando por el agua, nadando por el océano Atlántico. ¿Qué crees que va a pasar si en vez de coger un avión vas nadando desde España hasta Estados Unidos? Pues lo más seguro es que te acabes muriendo. ¿Por qué? O bien porque te coma un tiburón, bien porque te ahogues, o bien porque simplemente no llegues, dado que hay muchísima distancia y muchísimos kilómetros. Lo mismo ocurre con la hernia discal. En la mayoría de los casos, muchas personas creen que el hecho de operarse, el hecho de ir nadando, va a ser una buena idea para poder solucionar ese problema, o en este caso, para poder llegar desde España hasta Estados Unidos nadando. Y nada más lejos de la realidad, salvo en casos muy concretos en donde sí pueda tener sentido ir nadando de un sitio a otro. Por ejemplo, si quieres ir nadando de una playa a otra que esté relativamente cerca, que obviamente para eso no vas a coger un avión, en ese caso sí tendría sentido ir nadando, o sí tendría sentido operarse si tienes una hernia discal. Para la mayoría de las ocasiones es mejor coger un avión, ya sea que quieras ir de España a Estados Unidos o que quieras ir de España pues, a Argentina, por decir algo puntual, ¿vale? Entonces, ¿cómo mejoramos y recuperamos esa hernia discal? Lo primero, hay que entender que la mayoría de las hernias discales, según los estudios científicos, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, se terminan de recuperar. Es decir, más del 90% de las hernias se curan o se reabsorben de manera parcial por sí solas, sin cirugía, sin operaciones y sin nada de nada por esa parte. Por otro lado, tenemos que entender que el hacer ejercicio, el cuidar el estrés, la alimentación, incluso el descanso, puede favorecer, puede ayudar a que esa hernia discal termine por desaparecer y se cure, entre comillas.
¿vale? Así que por favor, te recomiendo desde aquí que optes por otros tratamientos, otras mejoras, otros protocolos o terapias diferentes a lo que es la propia operación o cirugía, si lo que quieres es recuperarte de ese dolor. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que te haya servido de ayuda, y si tú también quieres mejorar, reducir o aliviar tu dolor lumbar crónico para volver a jugar con tus hijos, para salir a correr, subirte en bicicleta o poder tener un plan con tus amigos y tu familia sin tener que pasar por cirugía, suscríbete a este canal para no perderte ninguno de los demás vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.